Actually, I was really disappointed in Tony. Uh-oh, here we go. I mean, I'm used to going out with much better-looking men. No. You can't help it. Don't hurt his feelings. I mean, he's so little, and he's got bad breath. Tony, how'd you like Melanie's breath? It looks fine. I have eyes. I look like a two-story house. Here, try the fuchsia. Carrie, I look like a whole apartment building in fuchsia. Ugh. Well, I still think it stinks that you can't be one of the bridesmaids. I mean, if her two daughters get to stand in line, why don't you? You're his daughter. Wanda wants a small line. Small? She's got 7 bridesmaids. Small in stature. They're all petite. She says, Grace, honey, you wouldn't look in balance. Anyway, I'd look ridiculous in pink and ruffles. Well, it's not fair. Your dad should stand up for you. My dad can hardly look at me. I'm not exactly what he had in mind for a daughter. Maybe you remind him of your mother. Oh, no. I'm nothing like my mother. My mother was beautiful, thin and tall and lanky and wonderful. The mirror's Getting too old for this. Gotcha. You know something? I know. I'd be a very pretty girl if I just lose weight. You've been telling me that my entire life. Lose 100 pounds, everything will change. That's easy. Which diet? I've tried them all. The only one left is starvation. Sweetie, could you get me another rum Coke? Rum and Coke. Your father loves you very much, you know. I know. He's just trying to help you. Grace, you have such a pretty face, but if you don't lose weight, you never will find a boyfriend. Grace? The kid saw you out the window. We meant to put it up, Grace. Wanda, she just... It's not Wanda's fault. You're a grown-up daddy. Forget it. Doesn't matter. It's a nice picture. Never seemed to get things right. Same way it was with your mother. She killed herself, didn't she? Yes. You never told me. You were 6 years old. I didn't know how to explain. You know me, never good with the words. And then later, when I was older, You never asked, Grace. I just thought you knew. how? She drowned herself in the bathtub. I found her there. It was too late. She was despondent, not thinking in her right mind. I think in her mind, she thought you'd have a better life without her. She loved you more than anything in the world. I know she loved me. That's why it's so hard to understand why she left me. It was the same with Rob. It was the first time since Mama died that I felt that someone cared for me so much. And he left me too. Sometimes things just don't work out.
But you touched him, Grace. You touched his life. He's gonna be different because of you. And you'll be different because of him. Hola, ¿cómo están mis no pertenecientes? Bienvenidos una vez más a Desde el Alma. Y hoy nuevamente nos acompaña la psicoterapeuta gestal, suicidóloga, logoterapeuta y tanatóloga Ofelia Fernández. Ofe, bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, Miri, buenas tardes. Gracias por la invitación y como siempre, de verdad encantada de poder colaborar contigo. Pues tenemos algunos temas pendientes en relación a los trastornos alimenticios y me gustaría que hoy platicáramos muy concretamente del comer compulsivamente, ¿no? Primero me gustaría que empezáramos a aterrizar un poquito a diferenciar, ¿no? de otro tipo de trastornos. ¿Qué es lo que caracteriza a grandes rasgos el comer compulsivamente, tanto en actitud como en características físicas, que supongo que podrán ser variables de pronto de paciente a paciente, pero bueno, estamos hablando de las generalidades. Así es. Sí, porque digo, el programa no nos va a dar para entrar en detalles, pero a grosso modo este trastorno se presenta, o más bien es característico, de personas que no pueden dejar de comer. Okay. Sí, personas que necesitan estar ingiriendo algo, aunque no tengan hambre. Sí, es como saciar alguna carencia a través de los alimentos. Y lo que se dice aquí es que se busca el placer. Okay. Se busca el sentir algo placentero, a diferencia también de los otros trastornos como la anorexia o la bulimia, pues son completamente diferentes. Y en este caso no hay conductas compensatorias como los hay en las otras dos, ¿no? Conductas compensatorias como puede ser el restringir de repente la comida, el usar algún método para poder vomitar, las purgas, el tener alguna dieta completamente restrictiva. Entonces, esto no existe en un comedor compulsivo. Y te repito, eso es lo que lo hace diferente a la anorexia y la bulimia. Aquí no hay esa necesidad de vomitar o de provocarte la diarrea o restringir la comida o de hacer ejercicio constantemente. Okay. No lo hay. Sin embargo, fíjate que sí tiene que ver en algunos casos con la cuestión de la figura, sobre todo en los jóvenes. Okay. Jovencitas o jovencitos que quieren tener una figura como se las presentan, ya sabes, ¿no? Ese cuerpo casi perfecto, ese cuerpo que te venden que así debes de estar, pero a veces tu estructura corporal no da para ese tipo de cuerpo, ¿verdad? Claro. Entonces, sí suelen ser personas que son obesas o llenas, o llenitas, como le decimos, desde pequeños, y entran a la adolescencia y quieren empezar a verse diferentes. Entonces, desde ahí comienzan este tipo de dietas restrictivas, ¿no? Dietas restrictivas en el sentido de comer ciertos alimentos para poder controlar el peso, para poder bajar de peso, pero hay quienes sí lo logran y quienes no. Claro. Entonces, ¿qué pasa con algunos adolescentes? No hay una buena gestión emocional. Entonces, ¿esto qué les empieza a provocar? Mucha ansiedad, mucho estrés, porque a veces se quedan con ganas de seguir comiendo. Y más en los varones. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. Se dice que en algunos artículos se dice que los varones son los que más presentan este tipo de trastornos. Sin embargo, en otros te hablan que son las mujeres. Okay. Cuando son las mujeres es cuando quieren ese cuerpo perfecto. Los hombres lo hacen más también por la imagen, pero
por sentirse atractivos también hacia las niñas. Ujú. Ok. Ellas es verse bien ante un espejo, pero también gustar a los otros. Es un poco diferente, ¿sí? Es algo distinto. Oye, Ujú. una pregunta aquí, Ofe. Digamos que a diferencia, digo, como para ir recapitulando, a diferencia de otros trastornos alimenticios, como puede ser la bulimia o anorexia, por ejemplo, donde hay conductas compensatorias, lo que estoy entendiendo que ocurre en el comer compulsivamente es que, digamos, hay un comportamiento de comer para saciar, para sentir placer, para llenar un vacío probablemente, pero no, Ay, vamos para allá. no, Ujú. no hay purgas, no hay ejercicio obsesivo. Llegan a la adolescencia y en la adolescencia, en aras de pertenecer, de ser parte del grupo, de cumplir con los estándares, empiezan a tener dietas que les son muy difíciles de llevar, puesto que Exacto, normalmente vienen de una sí. ansiedad impresionante. Obviamente les gana la ansiedad que les da el restringir los alimentos, la cantidad de azúcar, grasas. Sí, ¿Y qué y pasa con este ciclo? necesitan, necesitan, se quedan con hambre. O sea, generalmente se quedan con hambre porque pues están en una etapa de desarrollo, Claro. ¿sí? Donde lo peor que pueden hacer es estar restringiendo la comida. Ujú. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a entrar en estos estados de ansiedad y lo que hacen es empezar a buscar comida. Es ahí donde gana el impulso Claro. y empiezan los atracones, ¿ok? Entonces, es un placer momentáneo, pero ¿qué es lo que sucede después? Después viene el enojo, Claro. viene la decepción hacia ellos mismos, viene la vergüenza, viene la tristeza y muchos sentimientos que se conjugan ahí, donde el siguiente paso que es el aislamiento social. Ujú. Ok. Porque no se sienten suficientes, porque sienten que se están traicionando. Estoy hablando tanto de hombres como mujeres, que se están traicionando a ellos mismos porque no son capaces de controlar esos impulsos. Entonces, viene este ciclo que se llama atracón, uh-huh, atracón, culpa, saciedad. Ajá. Ok. ¿Sí? Saciedad, atracón y culpa. Y están así en este ciclo donde no pueden salir, pero también hay diferentes situaciones que llevan a los jóvenes a adentrarse en este tipo de conductas autodestructivas, porque finalmente también entran dentro de lo que llamamos conductas autodestructivas. Ok. Entonces, te hablo un poquito de cuáles serían los orígenes. Uh-huh. Uh-huh. En general se habla de una falta de afectividad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan o necesitamos los seres humanos desde que somos pequeños? Necesitamos reconocimiento, necesitamos contención emocional, necesitamos una buena comunicación, necesitamos sentir seguridad en nuestro entorno, pero cuando existen familias disfuncionales, que bueno, no existen las familias perfectas, pero familias donde hay muchas situaciones de violencia, de falta de atención a los hijos, donde se les deja con personas porque pues hay necesidad de dejarlos. Entonces, viene la violencia física, la violencia sexual, ¿sí? Como abusos, violaciones, familias alcohólicas, familias con violencia verbal, ¿sí? Obvio, violencia psicológica, en fin, toda la serie de tipos de violencia que hay. Y esto que vienen los chavitos viviendo, les van generando heridas, ¿no? Lo que llamamos heridas primarias. Entonces, entramos a la adolescencia y es como una bomba de tiempo, ¿sí? Puede que se desarrolle
alguna otra psicopatología, pero hay quienes se enfocan en el placer de la comida. Ujú. Me he encontrado, más bien he tenido pacientes jovencitos obesos, sobre todo niñas, ¿eh? Aquí sí voy a hablar de niñas, en caso de dos jovencitas, que se dejaron engordar. Entonces, al hacer comedoras compulsivas, después de haberles hecho ciertas preguntas, porque hay también test para poder definir si tienen un trastorno Alimenticio. alimenticio, eh, el que ellas hayan decidido dejar que sus cuerpos engordaran era como un mecanismo de protección. Claro. Ujú. Mecanismo de protección para que nadie las volteara a ver, para no tener unos cuerpos atractivos, para pasar desapercibidas, pero sin embargo, sintiéndose enojadas, no con el exterior, sino enojadas hacia ellas por estar compensando esa falta de amor, esa falta de seguridad a través de la comida. Y como te decía, es una forma placentera. O sea, a mí la comida no me va a atacar, la comida me da seguridad, la comida no me dice nada, Claro. uh-huh. La comida me acompaña. Uh-huh. Entonces, estoy sustituyendo este tipo de carencias por algo que me da placeres momentáneos, ¿sí? Te platico el caso este es de un chico, también jovencito, con una mala relación con la madre. La madre, como sabía qué cosas le gustaban al hijo, lo que hacía era que le escondía la comida. Uh-huh. Como una especie de venganza porque se parecía al papá, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, como estaba ella, nunca estuvo el padre presente, un padre violento, la abandonó después de tener al hijo, una situación difícil. Pero ella lo que hace es como desquitarse a través de ese hijo y le restringe la comida. Lo que hacía él era que en las noches se levantaba, buscaba comida, Okay. se la llevaba a su cuarto y la escondía abajo del colchón, abajo de la cama o dentro de un closet. Entonces, su satisfactor era en las noches sentirse seguro con la comida y estar comiendo. Un chico muy obeso, comiendo y comiendo y comiendo, pero con esta característica de ser poco sociable. Okay. Ahora, existe otro tipo de comedor compulsivo que es como el gordito o la gordita que quiere quedar bien con todo el mundo. El gordito feliz, ¿no? Exacto, el gordito o la gordita feliz que lo que busca es caerle bien a los demás, pertenecer a un grupo, pero no comportándose de manera compulsiva con la comida cuando está conviviendo, sino que donde se sacía de mucha comida es dentro de su casa, y no exhibiéndose con los demás. Entonces ¿cómo es que estás así, tan gorda, si comes poco conviviendo? Claro. Entonces, a veces, por eso te decía, es muy, los casos tienen que verse de manera muy, muy específica, ¿sí? Tenemos que buscar dentro de lo que es la historia familiar, porque también este tipo de trastorno puede ser genético. También puede haber antecedentes familiares de comedores compulsivos dentro de la familia. Ahora, lo que va a generar también en los chavos, que es, te decía, vergüenza, ansiedad, mucho enojo y terminar también con depresión.
con mucha depresión. A diferencia de la anorexia y la bulimia, aquí no se pone tanto en riesgo la vida como en estos otros casos. Aquí la vida se pone en riesgo porque se afecta en situaciones físicas. Sí, la salud que te pueda dar Exacto. hipertensión, diabetes. Desarrollan hipertensión, hipercolesterol, desarrollan trastornos cardíacos, desarrollan diabetes, ¿sí? Hinchazón, malestares estomacales, cánceres también del sistema digestivo, porque es una agresión, finalmente es una agresión, es una mala, si lo vemos desde el punto de vista de expresión de sintomatología psicológica, uh-huh, el síntoma está diciendo algo, ¿sí? Claro. ¿No? Entonces, eso es una parte que también hay que trabajar, ¿sí? Ya más adelante te explico un poquito de esto, pero estos son algunos de los trastornos que se pueden presentar en las personas que presentan el trastorno de atracones, ¿no? De alimentación compulsiva. Fíjate que ahí te quiero preguntar algo, porque digo, yo lo he comentado contigo en otros momentos de los videos que hemos hecho. En mi caso, yo también creo haber sido una comedora compulsiva. La relación con la comida, muchas de las cosas que dices me resuenan. Evidentemente, yo cuando más aumenté de peso fue en la adolescencia, ¿no? Y en efecto había una necesidad de protección, pero es muy contradictorio porque justo lo que te protege también hace que paradójicamente te rechacen, tú quieres pertenecer, pero no quieres ser lastimado y entonces se vuelve un juego muy, yo digo que es un juego muy perverso Exacto, del claro. comer, saciar, sentir culpa, porque bueno, de todas las dietas pruebas, ¿no? Pruebas todo lo que te dicen y Claro. al principio funciona muy bien. El tema es que a veces justo cuando tienes algún tema emocional, no puedes trabajar la ansiedad, etcétera, regresas y entonces aumentas más de lo que tenías que haber bajado y se vuelve un círculo vicioso Así es, terrible. así. Pero hay algo que quiero preguntarte, porque bueno, al menos en mi caso creo que pasé un poco, de pronto empecé a tener conductas, te estoy hablando entre los 15 y 20 y tantos años de edad, de pronto empecé a cambiar mis conductas y empecé a tener conductas compensatorias, es decir, empecé a controlar mucho la comida, pero sobre todo empecé a hacer mucho ejercicio, por ejemplo, ¿no? Pero ya no era una cuestión sana, o sea, de pronto de no hacer nada, Miriam corría 5 o 10 kilómetros, ¿no? Y era una necesidad, así como me volví compulsiva a comer, entonces lo que cambió fue mi compulsión, pero ahora hacer ejercicio, porque yo sentía que si no hacía ejercicio, no estaba como equilibrando, ¿no? Lo que estaba haciendo. Mi pregunta iría en función a, entonces, en este tipo de trastorno de comer compulsivamente, ¿pueden llegar periodos de la vida, quizá cuando ya son más adultos o en algún momento de crisis que tiene la persona donde puede saltar a la bulimia, por ejemplo, o incluso a la anorexia? O sea, ahí está como cambio de las cosas que uno suele hacer, porque te digo, en mi caso, sí siento que pasó eso. Y entonces la comida seguía siendo un tema, pero entonces ya se compensaba con otras, ¿no? ¿Esto es frecuente o normalmente cuál es como el desarrollo de un niño o adolescente que come compulsivamente? Tú decías que muchos de ellos, por ejemplo, son gorditos desde niños, pero conozco casos que eran muy flacos y de pronto esto llega en un momento de su vida. Entonces, en general, insisto, tienes toda la razón, cada caso es distinto, pero ¿cuál es el desarrollo de vida de una persona que está comiendo compulsivamente? ¿Qué va pasando con ese adulto? ¿Cuál es como su desarrollo relacional y con su propio cuerpo, por supuesto? Uy, pues muy buena pregunta, Miri. Mira, hay diferentes formas de autoprotegernos ante las situaciones adversas que se van
presentando a lo largo de nuestra vida. Primero, hablando un poco de lo que tú mencionabas, de que sí hay la posibilidad de cambiar nuestro trastorno obsesivo hacia la comida, hacia una conducta restrictiva, sí puede llegar a pasar. ¿Sí? Sí puede llegar a pasar. Como te repito, cada caso finalmente es diferente, pero sí, si tú tienes también un trastorno ya definido o diagnosticado, trastorno obsesivo compulsivo, asociado a un trastorno de obsesión por la comida, entonces sí hay cierta relación. ¿Por qué? Porque tienes un mal manejo de los impulsos. Ok. ¿Sí? No tienes una buena gestión emocional. Entonces, ¿qué buscas? Buscas de alguna manera compensar lo que no pudiste hacer controlando la comida por tu trastorno obsesivo compulsivo y ahora buscas otra forma de compensar a través de la restricción alimentaria o alimenticia. Buscaste. Y fíjate, yo lo aterrizo un poco en lo que trabajamos en psicoterapia gestal. Nuestro cuerpo lo que hace, tiene algo que se llama sabiduría organísmica. Sabiduría organísmica significa eso, poder compensar una carencia o una necesidad. Compensamos para sentirnos equilibrados, ¿sí? Para sentirnos mejor, para poder sobrevivir o para poder vivir de diferente manera, ¿sí? Buscando soluciones a lo que yo considero que me está haciendo daño. Entonces, si sé que me estoy haciendo daño comiendo de esta forma, entonces busco otra alternativa, que en este caso tú buscaste el restringir la comida. ¿Para qué? Para compensar lo otro, para sentirte mejor contigo misma. Claro. ¿Sí? Trataste de hacer uso de tu sabiduría organísmica para sentirte mejor. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Ahora, esto también tiene que ser valorado no nada más por un psicólogo. Hay que tener valoración también psiquiátrica o con algún profesional especializado para que te hagan un buen diagnóstico. Okay. Hay que buscar la raíz, hay que buscar de la raíz de todo esto que tú estás haciendo. Claro. Lo estás haciendo para algo y desde algo que sucedió en tu infancia o en tu adolescencia, ¿sí? Y que ahora te hace relacionarte de esa forma con la comida, ¿sí? Como te decía, como es lo que a mí me hace sentir bien conmigo misma, me hace sentir ese momento de placer. ¿Por qué? Porque los alimentos, ciertos alimentos que hacen, te producen endorfinas. Así es. Sí, sí. Hasta en eso hay personas que les gusta comer lo dulce, que les gusta estar comiendo mucho chocolate. ¿Sí? Entonces es una compulsión por el chocolate. Claro. Hay quienes tienen compulsión por la comida chatarra, porque además es adictiva. Sí, ¿No? es verdad. La comida chatarra es adictiva. Eso te genera placer. Entonces, también en ese sentido, cada quien va a buscar de qué manera compensar esa carencia. Ok. ¿Sí? Entonces, vas creciendo pensando en ese satisfactor. En ese satisfactor que es la comida. Que puede ser dulce, puede ser combinada, puede ser inclusive hasta comida enlatada. O sea, como que hay personas que buscan determinados alimentos, porque es lo que los hace sentirse vivos, bien con ellos mismos, ¿no? Entonces, vamos creciendo con esta idea. ¿Por qué? Porque no estamos solucionando de raíz lo que nos ocasionó todo esto.
Claro. ¿sí? Entonces, de ahí que la atención debe de ser multidisciplinaria, ¿no? Te decía, puede ser un nutriólogo, pero un nutriólogo que no te dé una dieta restrictiva, sino un nutriólogo, porque ya los hay, que te dan una dieta libre, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más te restringen, eso crea una resistencia. Al crearse una resistencia, te va a ocasionar más ansiedad. Claro. Y Ajá. vuelves al mismo círculo, ¿no? Exacto, y vuelves al mismo círculo porque te están restringiendo algo que a ti estás hasta babeando y Claro. es ese objeto del deseo, ¿no? Claro. ¿Sí? Ahora, si eres una persona que fuma, una persona que ingiere alcohol, una persona que consume drogas, esto se complica todavía aún más. Ujú. Porque cuando estás bajo el efecto de este tipo de sustancias, ujú, se implementa ese deseo de querer atracarte. Ajá. Ok. Porque no estás en plena conciencia. Sí, además, fíjate algo que yo he notado ahorita que dijiste esto del fumar, he notado que personas que dejan de fumar comen, o sea, entonces empiezan a comer más, ¿no? Es lo Al final supongo compensatorio. que es algo muy oral, ¿no? Donde las personas es tener algo en la boca, Ajá, ¿no? Y ajá. al final el tema, pues como dices, a lo mejor no es la comida en sí misma, sino incluso de dónde viene, que simplemente entonces empiezas a virar hacia otro lado, pero igual estás compensando sin resolver el problema de raíz, ¿no? Exacto, no lo resuelves. Ahora se puede resolver desde diferentes enfoques, ¿no? Claro. Está desde el psicoanálisis, que nos podemos ir a la etapa oral de Freud, Ujú. o nos podemos ir al conductismo, nos podemos ir a la psicoterapia gestal, pero creo que todas estas formas de querer solucionar son válidas, ¿sí? Claro. Son válidas. Y te repito, pues no nada más se trata de la terapia, sino se trata también del médico, del nutriólogo, de, 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 de un bariatra, no sé. Ujú. Hay que Eh, hacer inclusive hasta la misma familia. Sí, por Ajá, supuesto. Sí, porque si el entorno no cambia y viene de una familia donde todos consumen ciertas dietas llenas, súper calóricas, llenas de ujú, grasas, de ujú. azúcares, pues para la persona es difícil porque está rompiendo, la comida es relacional, ¿no? Claro. Lo hemos hablado en otros programas que finalmente es un pretexto para vamos a convivir, Ujú. comamos, ¿no? Y siempre que vas a una casa, al menos me parece que en México y en Latinoamérica es mucho de ¿qué te ofrezco? De Exacto, comer, sí, ¿no? Y a veces la gente se sí. ofende si no aceptas la comida. Ujú. Entonces, si tu medio entorno no hay una modificación, el proceso se vuelve mucho más complicado, ¿no? Sí, difícil. Hay familias, y creo que tú lo sabes, ¿no? Digo, todos lo sabemos, que son obesas. Así es. Todos en la familia son obesos. Y esto se normaliza. Exacto. Ajá. Es normal ser obeso. Por eso decía yo, puede ser genético, pero también puede ser provocado por algo que la persona vivió de pequeño o de pequeña y en su adolescencia, ¿sí? Entonces, cuando tomas conciencia de que estás comiendo de una manera compulsiva eh, y quieres cambiar, pues tienes que ir con alguien profesional, con alguien que realmente te pueda ayudar a manejarlos desde diferentes ángulos, ¿sí? Tengo aquí unas preguntas, Miri, que si me das oportunidad las Claro. puedo compartir con el público, que Ok. son unas preguntas para poder saber si tienes algún rasgo Ok. de comedor compulsivo. A ver, Ofe. Y también les quiero comentar cuáles serían aquellas características que no se me olvide Ok. de, de tipo médico
para que tú sepas que sí eres un comedor compulsivo. Ok, Bueno, aquí te van. ok. Dice, ¿come usted sin tener hambre? Ujú. ¿Se da usted atracones de comida sin razón aparente? ¿Tiene usted sentimientos de culpa y remordimientos después de comer en exceso? ¿Dedica usted demasiado tiempo y atención a la comida? ¿Anticipa usted con placer los momentos en que pueda estar solo para comer? ¿Planea usted de antemano estos atracones secretos? Lo que te comentaba. Sí, sí, sí. ¿Come usted con mesura cuando está con otras personas, que también te lo mencioné hace un rato, Sí. y se desquita cuando está solo? ¿Afecta su peso a su manera de vivir? ¿Ha intentado usted hacer dieta durante una semana o más sin haber logrado su meta? ¿Le molestan a usted los consejos de otras personas que le recomiendan un poco de fuerza de voluntad para dejar de comer en exceso? A pesar de la evidencia en su contra, ¿sigue usted afirmando que puede hacer dieta por sí mismo cuando lo desea? ¿Siente usted ansias de comer a una hora determinada del día o de la noche, además de la hora de comer? ¿Come usted para huir de las preocupaciones o de los problemas? ¿Alguna vez le ha tratado su médico por exceso de peso? ¿Su obsesión por la comida le hace infeliz a usted y a otros? ¿Sientes que la comida tiene demasiado poder en tu vida? ¿Piensas constantemente en cuál será la siguiente ingesta o tus planes sociales giran en torno a ella? ¿Sientes que no tienes control sobre la comida y no puedes decidir de manera consciente qué, cómo o cuándo comer? ¿Cuentas calorías de manera obsesiva en vez de que cuentes qué es lo que tu cuerpo necesita? Sentimientos como la culpa, vergüenza, ansiedad, tristeza, rabia, frustración son frecuentes en tu día por tu difícil relación con la comida. Sientes que no aceptas a tu cuerpo, te avergüenzas de él y evitas situaciones que impliquen mostrarte. ¿Consideras que llevas demasiado tiempo probando con diferentes dietas y no puedes alcanzar tus objetivos? ¿Sientes que estás desconectado de ti mismo y tus necesidades y ves en la comida un gran aliado? No, pues ¿Qué está tal? muy bueno el test. Definitivamente creo que sí será de mucha ayuda para quien nos escucha y pues como Sí, un claro. autotermómetro, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los de las características más importantes cuando te hacen un test es la pregunta clave. Este tipo de relación con la comida es que ingieres eh, tienes este tipo de conducta 2 veces por semana, al menos durante 6 meses. Uh-huh. Ok, ok. 2 veces a la semana, mínimo 2 veces a la semana durante 6 meses. Esa es una pregunta que viene en el DSM-5. Ajá. Más aparte lo que te acabo de decir, si tú ya tienes esta conducta arraigada más de 2 veces a la semana y llevas más o menos 6 meses, ya, ahora sí que declarado o declarada comedora compulsiva. Yo te tengo una pregunta, Ofe, y esto probablemente aplique para todos los trastornos, pero bueno, vamos a acotarlo en el comer compulsivamente. Uno, o sea, por ejemplo, como con el alcohol o alguna droga, uno simplemente aprende a integrar su adicción, su compulsión y a convivir con ella para manejarla, o es algo de lo que se sale definitivamente. Esto en los casos prácticos que has visto, que va hilado un poquito a lo que yo te preguntaba de qué pasa con la vida de esos
chicos, adolescentes, que padecen de comer compulsivamente, que por lo general tienen sobrepeso, ¿qué va pasando con sus vidas? Es decir, supongo que los casos son muy variados, pero la tendencia, ¿qué va pasando con estas personas? ¿Logran resolverlo? Normalmente no, siempre es una lucha. En lo que has visto en la práctica, ¿qué ha pasado con la mayoría de este tipo de pacientes? Mira, sí logran, claro que sí logran superarlo, siempre y cuando estén comprometidos con su proceso. Ajá. Ahora, ¿qué significa comprometerse con su proceso? Es empezar a trabajarlo en terapia, primero haciéndose conscientes de que sí tienen un problema, no para sentirse culpables. Ajá. Hay que desterrar la culpa, hay que desterrar la vergüenza, hay que trabajar las pérdidas porque vivir así es aislarse. La mayoría de este tipo de personas se aíslan porque se avergüenzan de sí mismos o de sí mismas, ¿sí? Entonces, claro que sí pueden salir. También hay algo muy importante que se trabaja que se llama eh, meditación consciente, el mind eating, ¿sí? Que Mind es la eating. conciencia plena de la comida. Eso se Ok, trabaja en terapia. Ajá. ok. Es que se relacione la persona de manera diferente con la comida. Ujú. Entonces, es un trabajo de crear conciencia de qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Ajá. Ok. ¿Qué es lo que está tratando de compensar? ¿Cuál es la función de la comida? Y ahora, mediante esta técnica, yo estoy empezando a tener una relación mucho más amigable con la comida, donde ya veo la comida no como una necesidad de saciar una carencia, sino la comida como un alimento. Ajá. Ok. Poder distinguir el hambre de la saciedad, porque en el comedor compulsivo no hay una distinción entre el hambre y la saciedad, Sí, es verdad. ¿sí? ¿Por qué? Porque están comiendo constantemente y desafortunadamente, pues, dejan de comer cuando se sienten mal, cuando les da diarrea, cuando se llenan de gases, cuando tienen dolores intestinales muy fuertes, en fin, ¿no? O sienten que la comida, que la tienen hasta que no se pueden mover y terminan durmiéndose. Ujú. Es Claro. una forma de evadir lo que acaban de hacer. Entonces, cuando ellos tienen este tipo de ejercicios de atención consciente, o meditación consciente, como quieras llamarle, empiezan a ubicarse más en la realidad y a ver a la comida como lo que es. Ajá, es un medio para nutrirte, es un medio para disfrutar, es algo para disfrutar, ajá, no para llenar esos huecos, porque la comida obviamente es llenar esos huecos. El libro de cuando la comida sustituye al amor, Ujú. justamente pues habla de eso, ¿no? De esas carencias emocionales, de esas carencias afectivas que todos los seres humanos a veces tenemos y que vamos compensando, en este caso, con el alimento. Se trata de romper justamente esta relación, ¿sí? Cuando tú haces plena conciencia de tus sentimientos, les das el nombre que le corresponde a los sentimientos, los trabajas, los aceptas. Es diferente a que los evadas mediante la comida. Claro. Porque obviamente la comida sustituye al contacto emocional, porque no estás contactando la emoción, estás contactando el placer momentáneo, pero finalmente es un placer, que luego, te repito, viene este ciclo, ¿no? De compulsión, saciedad, culpa. Uh-huh. Fíjate que me gustaría aportar algo que me hiciste pensar mucho en dos cosas.
y un poco ya acercándonos al cierre del programa, Ofe. Ujú. Una, por ejemplo, en mi caso, a mí algo que ayudó a que o sea, justamente no es ni convertirse en la razón de tu vida ni odiarla, porque pues, al final es algo que utilizamos para estar sanos, para estar vivos, Claro. es nuestro combustible, ¿no? Ujú. Lo que ha cambiado es la relación o el vínculo que tengo con ella. Yo te decía, Exacto. por ejemplo, en mi caso, en lo personal, sigo siendo antojadiza, porque soy muy antojadiza, o sea, más que soy muy antojadiza, pero el hecho de irlo concientizando, empiezas a manejarlo con más discreción, ¿no? Una Ujú. nutrióloga que con la que fui estando joven, ella me decía algo que me ayudó mucho, ¿no? Más que ella me decía, mira, los nutriólogos ni tendríamos que existir porque tu mejor nutriólogo es tu propio cuerpo. Entonces ella Los me dijo, mensajes de tu cuerpo. claro, y tú mencionaste Sí. algo que yo aplico y de verdad ha sido algo que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Ella me decía, Ujú. nunca te sacies aquí, siempre sáciate a nivel del estómago y que te quedes con un poquito de hambre. Eso es lo ideal, ¿no? Y cuando empiezas a escuchar a tu cuerpo, ¿no? O sea, Así cuando de es. verdad dices, Exacto. espera, ya me llené hasta cierto punto o ya hasta me quedé con un poco de hambre, es momento de soltar el plato, ¿no? Así es. Y un poco es Exactamente. lo que le digo a la Sí. gente, ¿no? O sea, no es que a lo mejor tu gusto por la comida desaparezca, porque sí, o No, sea, claro que no. te Es gusta, cambiar. es Es cambiar, cambiar. es cambiar como el chip Ajá. de no parar, ¿no? De decir, hasta Ujú, aquí, ujú. al rato volveré a comer, ¿no? Cuando mi cuerpo otra vez necesite ingerir una cantidad, porque al final no es polarizar la relación que tenemos, sino No, justo para pasa que te nada. vas al extremo, ¿no? No, no, no. Eso por un lado. Y el otro, Fe, fíjate que sí, yo creo, pensé en un par de casos, y uno de esos casos, el mío particular, creo que el tema que hace la comida es que de alguna forma acalla las emociones, ¿no? Lo que yo no Sí. puedo decir o compartir porque mi medio hábitat, mi familia, mi entorno, mi grupo de amigos, de trabajo, yo no me siento capaz de sacar ese tipo de emociones, entonces mejor me las trago, literal me las Ujú, trago ujú. y me O a quién quedo. o a quién te tragas también. Exacto, Ajá. exacto, ¿A quién me exacto, estoy tragando? ¿A quién no le puedo decir algo? Porque estoy tan enojado o enojada con esa o esas personas exacto. que me los estoy comiendo. Perdón que te había interrumpido, pero Sí, no, no. aquí es trabajar con los síntomas, darle voz a tus síntomas. Ajá. Exacto, exacto, exacto. Sí, porque tú decías bien, yo no era ese caso, ¿eh? Yo no era la gordita feliz, o sea, sí era sociable, pero no feliz, pero en efecto conozco muchas personas que tienen cierto nivel de sobrepeso y es, todo el tiempo sonrío, pero yo sí me pregunto qué hay detrás de, ¿no? Porque incluso tú le preguntas a sus familias y tu familia dice, pero si está muy bien, su único problema es la comida. Y yo les digo, es que justo ese es el tema, ¿no? De Claro, que te digo que sonríe, lo normalizan. exacto, le digo, sonríe, pero tú no sabes, o sea, su cuerpo está diciendo algo, ¿no? Algo que me gustaría aclarar, no estamos juzgando el cuerpo y decir ser gordo es malo, no, no, no va por ahí, es el Ujú. tema del vínculo y lo que la comida está sustituyendo y lo que eso provoca a nivel de cómo te sientes contigo mismo y esto cómo impacta tu relación con los demás, ¿no? O sea, y sobre todo cómo se Claro. siente la persona en relación a eso. Sí, no, la persona se siente mal porque su autoestima se va para los suelos, eh, su seguridad decrece también. Te repito, lo que hacen la mayoría pues es Sí, aislarse porque se sienten mal con ellos mismos, sienten que si se relacionan los van a estar juzgando, claro. los van a estar criticando y son poco tolerantes también a lo que los demás les digan. Entonces no se quieren llenar más eh, de etiquetas o de Claro. dedos que los señalen. Sí, lo más Ajá. sencillo es replegarte Retraer, para claro. evitar que te hieran más de las heridas que tú ya traes, ¿no? Sí, Entonces, y sí se vuelve como es que así ha sido siempre, ¿no? Así ha sido siempre, o siempre ha sido llenita, pero pues ahora pues ya creció, ya come más. Pero la realidad es que
es muy probable que haya algo detrás, algo emocional, definitivamente algo emocional que no se está trabajando de manera adecuada. Ujú. Pero sí hay personas que se atreven a pedir ayuda, sin embargo hay otras que son, te puedo decir que la mayoría, que no se acercan a pedir ayuda y eso se les hace ya algo normal o es como pues ya me acepto así o pues me tengo que acostumbrar, en fin, ¿no? Como una serie de justificaciones, pero son unas justificaciones, como decimos, de dientes para afuera, pero interiormente son personas que viven desdichadas. Son personas generalmente también a veces muy calladas, que no conviven, o si son mujeres son las que se dedican a limpiar la casa, a hacer la comida, porque no les gusta socializar, o están en una reunión y están sentadas, calladas. eh, Algo te dice eso, esa conducta algo te dice. Y sin embargo, es muy curioso, pero el hombre que es obeso convive más que una mujer obesa. Sí, en Ujú, general sí, sí, es verdad. ujú. Sí, 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 sí. entonces es el hombre que quiere caer bien, es el hombre que quiere que lo quieran así o que le demuestren su cariño a través de lo que él les está dando como un rato de alegría, un rato de risa, etcétera, ¿no? Pero tú sabes que detrás de esas máscaras están los verdaderos sentimientos. Son personas que muchos de ellos sí tienen la comida escondida. Muchos tienen esa comida escondida de la que les hablé también en este cuestionario, esas preguntas, donde sí, de alguna manera compensan esas Claro. carencias teniendo la comida guardada. ¿Mm? Fíjate que pues lo que me gustaría concluir antes de darte pie final, Ofe, es Ujú. yo creo que es importante, y no solo con los adolescentes y niños, también si estás casada con una persona que tiene sobrepeso, si tu papá tiene sobrepeso, no es desde la agresión y no es desde la No, imposición donde vas a lograr un cambio en esa persona. Todo lo contrario, se va a cerrar más y menos va a dejar que reciba esa ayuda. así es. Es desde el amor y desde Ujú, la paciencia donde puedes ayudar a que esa persona quiera empezar a cuidarse, porque, insisto, no estamos hablando en este tema de la gordura como un estigma ni nada por el estilo. No, 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 no. Despectivamente, no, no, para nada, para Es nada. desde el punto de vista de salud, por supuesto que física, porque cobra las facturas sí o sí tarde o Ujú, temprano, ujú. pero sobre todo también desde el aspecto emocional, porque como bien dice Ofelia, ¿qué se Básico. esconde de ese gordito o gordita feliz, lo entrecomillo? Y porque Ujú. pareciera que en muchas familias, como los ven contentos, no pasa nada. Y eso no Exacto. es Sí, así, es ¿verdad? normal, es normal. Exacto, Ajá. es normalizar, como dices tú. Entonces, Ujú. creo que sí es un trabajo y para las personas que hemos padecido sobrepeso, que hemos tenido una relación complicada y de compulsión con la comida, yo les digo que es un proceso largo, es un proceso lento, es un proceso Sí, de ensayo y error, pero vale la pena intentarlo, sobre todo para tener una mejor relación contigo misma. Probablemente, o contigo mismo, probablemente sea algo, como dije hace unos minutos atrás, que sea un tema con el cual siempre tengas que estar trabajando, ¿no? Pero lo que va a ir claro. cambiando es la forma en que te vas relacionando con la alimentación, la forma en que te vas relacionando también con los demás, pero no correr, porque estas dietas mágicas que nos venden, estos productos mágicos que nos venden, terminan haciéndote más daño, te vas sintiendo peor y Te normalmente, frustras, llegan muchos de ellos, efectivamente, qué bueno que lo mencionas, llegan a la frustración. Y como llegan a la frustración, dices, ya no quiero más y voy a seguir comiendo como me hace sentir bien, como yo me siento bien. Entonces, botan ese tratamiento mágico y vuelven a lo mismo, hasta que aparece otro tratamiento mágico y otra vez lo vuelven a intentar. Entonces, se trata de romper todos estos ciclos,
Exacto. Todos estos ciclos, porque sí hay manera, de verdad que sí hay manera en que puedan tener una relación sana, amigable, amorosa con la comida. Ajá. Exacto. Inclusive hasta dar las gracias por ese alimento que está ahí frente a ellos, y a la hora de comer es sentir la comida, degustar la comida, oler la comida. Claro. Es una relación más consciente de cada bocado que te llevas a la boca. Exacto. Porque el comedor compulsivo ni siquiera percibe lo que se lleva a la boca. A veces ni siquiera lo mastica como se debe de masticar. Ajá. Claro. Entonces, ese es el cambio que la persona que tiene un trastorno de alimentación por compulsión es lo que debe de ir haciendo, tener lo que llamamos autocontrol. Okay. Autocontrol ante los alimentos, empezar a mirarlos de diferente forma y realmente disfrutar la comida, tener esa relación sana, bonita, agradecer el alimento y se logra, de verdad que sí se puede. Pero como bien lo dijiste tú, es un compromiso contigo mismo, es responsabilizarte de ti y de que vayas paso a paso, sin correr, porque van a ser logros día a día. Exacto. Día a día va a ser un pequeño gran paso, ¿no? Así les digo yo, es un pequeño gran paso y que te lo debes de agradecer a ti mismo o a ti misma por haberlo logrado. Y empezar a reconocerte también como una persona falible, porque también hay personas que entran dentro de la perfección que caen en este tipo de trastornos, ¿no? Exacto. Y- Sí, y permitirte que te equivocas, que un día te Claro. sale bien y otro más o menos y otro te sale mal y bueno, hay que volverlo a hacer, ¿no? O Ujú, sea, sobre ujú. la práctica. Ofe, pues además de agradecerte la charla de este día, me gustaría preguntarte si hay algo más que quieras añadir a esto. Sí. Mira, hay un parrafito que copié del libro que se llama Cuando la comida sustituye al amor, Ujú. que quiero compartir con el público. Claro que sí. La comida y el amor. Empezamos a comer compulsivamente por razones que tienen que ver con el tipo y cantidad de amor que hay o que nos falta en nuestra vida. Si no nos han amado, reconocido y entendido bien, nos las arreglamos para adaptarnos a la situación. Rebajamos nuestras expectativas, dejamos de pedir lo que necesitamos, de mostrar dónde nos duele o de decir que nos hace falta consuelo. Dejamos de esperar que nos reconozcan y empezamos a confiar en nosotros mismos y en nadie más para nuestro sustento, nuestro consuelo y nuestro placer. Empezamos a comer y a comer. Pues creo que con esto cerramos, lo dejamos a manera de reflexión para ustedes. Como siempre digo, en Desde el Alma, más que respuestas, me gusta generar preguntas. Y bueno, creo que este párrafo cierra muy bien. Ofe, te agradezco mucho la charla del día de hoy y Al nos vemos hasta la contrario, próxima. Miri, Gracias. muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.